algunas cuestiones. Bueno, no me acuerdo si en el caso de ustedes la semana anterior les había mencionado el tema de la participación en el foro, recuérdenme. Conversé con ustedes sobre este tema. O sea, la anterior que iba a habilitar el foro, pero hoy día se cerraba. Ya, a ver. Algunos comentarios entonces, y solamente nos quedamos con esas indicaciones, algunos comentarios respecto de la participación en el foro. Como ustedes vieron, el foro número 1 ya fue calificado, ¿sí? Sin embargo, ahí hay algunas observaciones teniendo en cuenta que la participación de ustedes en el foro es muy básica, ¿sí? Eh, la verdad, me habría gustado muchísimo dar un poco de retroalimentación la semana anterior. Seguramente se me pasó en el caso de ustedes, pero pudieron ver antes de que se cierre también un poco las calificaciones que ustedes tienen allí. Recuerden que los foros específicamente son un espacio de debate, de intercambio de ideas, de propuesta de preguntas y para también intercambiar ideas con sus compañeros y compañeras. Me llama un poco la atención y de todas formas, aunque ya se cerró el foro, me gustaría hacer esa observación teniendo en cuenta de cómo deben ustedes de manera académica, ¿no es cierto?, participar en las diferentes actividades. Eso por un lado. Por otro lado, de manera particular, digamos, con algunos docentes hemos tenido durante la semana anterior algunas reuniones en torno a la evaluación sumativa 2. Y allí hay varias observaciones, sobre todo sobre cómo ustedes trabajarían en la revista digital interactiva. Sí, a pesar de que se les colocó algunos ejemplos dentro del proyecto, es decir, dentro del documento como tal, en la plataforma, hay varias preguntas incluso dentro de los mismos profesores. Entonces, en este sentido, vamos a realizar una tutoría por fuera de del horario académico, ¿sí? Es decir, ustedes normalmente tienen clases de 7 a 10 de la noche, pero en este caso con ustedes realizaremos una tutoría el día sábado a las 9 de la mañana. Yo voy a preparar algunos temas allí para poder solventar dudas, para poder también revisar algunas cuestiones que ustedes hayan avanzado en torno a la asignatura de teoría de la información y las redes sociales. Entonces, abriremos este espacito, por favor. Le pido a Emily, que ya se encuentra por aquí, que de todas maneras pueda ayudar comunicándolo en el grupo de ustedes, ¿no es cierto? Para que puedan tener, digamos, de manera más amplia la convocatoria. En estos días yo generaré el enlace, sin embargo, de todas formas el enlace estará colocado dentro de este equipo, por lo que ustedes puedan acceder desde aquí o pueden acceder desde el enlace que le enviaré a la coordinadora. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta respecto de estas primeras cuestiones que les menciono. Creo que no, ¿cierto? Ya, solamente una cuestión. Esta tutoría no es obligatoria de ninguna manera, ¿sí? Porque entiendo también que muchos y muchas de ustedes trabajan el día sábado, pero sí esta tutoría va a quedar grabada para que ustedes puedan acceder en caso de que necesiten revisar algunas cuestiones en torno a la evaluación sumativa. Por favor, tengan en cuenta eso para que puedan también revisar en diferido en el caso de que no logren acceder a esta tutoría, pero sí sería importante que lo hagan, ¿sí? Entonces, digamos, como sugerencia, les voy a pedir que se puedan conectar el día sábado a las 9 de la mañana. Les recuerdo, por favor. Bien, con estas indicaciones, déjenme revisar ustedes. Estamos en la semana 3. Ya. En la semana 13, perdón. En la semana 14, ustedes, o en la 15, déjenme revisar, no todavía. Todavía no tienen más actividades, pero tengan en cuenta que ya estamos en las últimas semanas de este semestre y vamos a comenzar entonces con el último tema de este semestre en la clase de hoy. Les recuerdo, no se olviden todavía, a pesar de que ya vamos a terminar el semestre, sigo viendo cámaras apagadas y es un requisito. Ustedes se darán cuenta que en el caso de las personas que no mantengan la cámara encendida, eso se reflejará en sus asistencias.
Bien, vamos a avanzar entonces con el tema número 4. Ya, y vamos a empezar entonces comprendiendo todo lo que hemos revisado durante la última unidad, ¿no es cierto? La unidad 1 y el último tema número 3. Ahora revisaremos el último tema, que es el tema número 4. Este consiste en la ética y desafíos de la era digital, comprendiendo que en este entorno, ¿no es cierto?, moderno, actual, o más bien postmoderno, actual, tiene varias características, sobre todo las que hemos revisado. Si bien hemos revisado hasta el último tema, la utilización de las redes sociales o las diversas plataformas digitales para la creación de narrativas transmedia, la utilización de diferentes plataformas, etcétera. La utilización de este tipo de herramientas también traen varios desafíos, sobre todo, por ejemplo, en el ejercicio ético de las y los comunicadores en general. Pero para esto yo he elegido el documento que vamos a revisar en la clase de hoy para revisar el subtema 4.1, privacidad, seguridad y manipulación algorítmica, comprendiendo que estas son las características del uso del Internet, de los algoritmos en la actualidad. Y allí vemos, por un lado, ¿no es cierto? Como en este caso les mencionaba, revisamos específicamente un documento en el que se aborda cómo el periodismo está traspasado por el uso de los algoritmos y la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, específicamente, este documento trata de evidenciar cómo el periodismo utiliza los algoritmos y la inteligencia artificial específicamente en la producción informativa. Para esto, yo de manera introductoria he colocado algunos términos a modo de glosario para que podamos comprender bien frente a qué, digamos, vamos a trabajar en esta clase de hoy y la próxima clase en la que todavía hablaremos sobre la privacidad, seguridad y manipulación algorítmica. Bien, entonces, en este sentido, estos procesos de actualización que se han dado respecto a no solamente, ¿no es cierto?, los avances tecnológicos, sino también en la actualidad los avances dentro de los entornos digitales, ¿sí?, que sí se generan a partir de los avances tecnológicos, pero cómo estos también se han ido incorporando al ejercicio, en este caso periodístico, ¿sí? Y muchas veces en el ejercicio del comunicador o comunicadora, teniendo en cuenta que tiene un cierto nivel, ¿no es cierto?, de utilización de este tipo de herramientas en las diferentes labores de las y los comunicadores. Por otro lado, revisamos, ¿no es cierto?, o revisaremos en este caso una sucesión de eventos que hacen que lleguemos al día de hoy a la utilización de este tipo de herramientas, ¿sí? Y es por eso que vamos entonces a avanzar en específicamente cómo el periodismo artificial está cada vez más presente en los medios y empiezan a surgir debates deontológicos, laborales y sociales, comprendiéndose como estos elementos y debates deontológicos como el establecimiento de diferentes normas para también generar un freno o generar por lo menos un control a la utilización de estas herramientas. Muchas veces, seguramente ustedes también han escuchado que varios de los y las profesionales en todos los ámbitos han estado un poco en jaque, ¿no? Comprendiendo que muchas veces se dice que la inteligencia artificial reemplazará los diferentes roles laborales, ¿sí? Y es por eso que vamos a revisar específicamente hoy el documento Automatización, bots y algoritmos en la redacción de noticias. Impacto y calidad del periodismo artificial. Esta investigación fue publicada en la revista Latina de Comunicación Social en la publicación número 74 en el año 2019. La construyen 3 docentes, por lo que deben tener en cuenta también, tal vez es un poquito difícil de digerir la investigación, pero nos va a brindar elementos importantes para la realización de este subtema 4.1.
En esta investigación, ¿qué se hace? Se utiliza, por un lado, un estudio bibliográfico, es decir, qué referencias, qué bibliografía, qué otras investigaciones anteriores existen para poder realizar, ¿no es cierto?, este tipo de investigación o para poder juntarlas y tener un conocimiento y una visión más amplia sobre lo que se refiere a la privacidad, seguridad y manipulación algorítmica. Y lo que hace este documento es sintetizar estos principales informes y estudios sobre automatización en periodismo, ¿sí? Además, digamos, como en una segunda parte, luego del estudio bibliográfico, lo que se evidencia en esta investigación es un análisis comparativo a partir de casos reales, donde los investigadores extraen noticias deportivas redactadas, por un lado, por periodistas, ¿sí?, humanos, y por otro lado, por algoritmos, para saber qué detalles se pueden encontrar en cuanto a diferencias e incluso en cuanto a la calidad informativa. ¿Sí? Entonces, bueno, empezamos. Para poder revisar este tema, es importantísimo comprender algunos términos. Por eso les mencionaba anteriormente que he colocado algunos textos a manera de glosario para poder comprender específicamente a qué nos estamos refiriendo. Y es que en la actualidad se habla sobre la automatización de funciones a partir del uso de diferentes herramientas que están alimentadas por algoritmos en inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, vemos que según la Organización Internacional del Trabajo, que es una de las entidades que se preocupa también por, digamos, el reemplazo de las tecnologías frente a las labores de los seres humanos, menciona que la automatización de funciones consiste en el uso de sistemas tecnológicos para llevar a cabo procesos que anteriormente eran ejecutados por personas. Podríamos hablar, por ejemplo, como les mencionaba, como un reemplazo de los seres humanos a partir de la utilización tecnológica. Habría que verlo, ¿sí? En cierto nivel, puede existir un porcentaje alto en algunos casos. Ahora hay robots que atienden, ¿no es cierto?, en diferentes locales de servicios, por ejemplo, de alimentación, de comida rápida, etcétera. Pero asimismo, también hay algunos detalles, sobre todo en el ejercicio periodístico, que no han logrado ajustarse y que se van a evidenciar al final de esta investigación. En ese sentido, muchas veces estas tareas están siendo reemplazadas, ¿no es cierto?, por estas funciones automáticas de robots, ¿no es cierto?, como los conocemos, de bots, de algoritmos de inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar la eficiencia, por un lado, de reducir errores e incluso de disminuir costos. A propósito, digamos, de esta disminución de costos y también de reducción de errores, se profundiza, ¿no es cierto?, también la conceptualización de esta automatización de funciones a partir de la OIT, que estudia también cómo el ámbito laboral ha ido variando a través de la utilización de estas herramientas tecnológicas. Bien, lo siguiente que es importante que podamos comprender es qué son los algoritmos. Ahí más bien voy a abrir un espacito para que ustedes puedan encender su micro y puedan mencionar a qué se refiere, qué conocen ustedes por algoritmos. Siempre estamos hablando de algoritmos, pero ¿qué significa específicamente o qué son los algoritmos? Les pregunto a ustedes. Emily, ¿qué crees tú que son los algoritmos? Mm, son como... no me sé explicar, a ver, sería como... Emily, no sé No, si no, estás hablando, pero no te escucho. Sí se ¿no le se me escucha, escucha? sí se le escucha, yo, no, yo sí le escucho. No se escucha. ¿Qué son los algoritmos, chicos? Vamos con Pablo, vamos contigo. ¿Qué piensas que son los algoritmos? Buenas noches, profesora, compañeros y compañeras. ¿Me escuchan?
¿Me escuchan? Magister, ¿se escucha? Tal vez. ¿Me escuchas, Pablo? Yo sí le escucho, ustedes me escuchan, ¿no? Yo no les escucho. No sé si ustedes me escuchan. Sí se le escucha, Magis. ¿Pueden hablar? Sí, Sí se le se le escucha, escucha. Magis. ¿Saben qué? Regálenme un segundo porque justo se regó mi tecito sobre la compu y creo que eso fue lo que pasó. Denme un segundo, ya me conecto. Chicos, ¿ahí me escuchan? Sí, lo escuchamos. ¿Usted sí nos escucha, Licen? Ya, ahí sí los escucho. ¿Saben qué? Me acabó de pasar un accidente. Se regó mi tecito en la compu, entonces me imagino que por eso no los escuchaba yo antes. Entonces, bueno, ya tengo que resolver este tema, pero por lo pronto me conecto por aquí, por el celu. ¿Ya? Entonces, bueno, les preguntaba, no sé ahí, Emily, si ya puedes abrir tu micro y responder un poquito qué comprendemos o qué hemos escuchado sobre los algoritmos. Ya, ahí se me escucha. Sí, perfecto, ahí sí escucho. Ya. Sería la sistematización de la plataforma para que realice una tarea específica para alcanzar el objetivo que se busque alcanzar. ¿De qué plataforma? ¿A qué te refieres cuando mencionas plataforma? Por ejemplo, así las redes sociales adaptan un algoritmo para alcanzar más audiencia enseñando dicho solo ese contenido por Ya, muchas gracias, Emily. Va por ahí la cosa. Vamos, por favor, continuemos con Carla, que tienes tu manito levantada. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Sería algo así como sistemas que son personalizados para cada persona, basándose en el contenido que se consume mayormente. Ya, eso tal vez enfocado específicamente en las redes sociales. Tratemos más bien de tener un concepto más generalizado, no necesariamente aplicado a una plataforma. ¿Ya? Vamos, Shirley, por favor. Bueno, mi ejemplo también era basado, pero diría que algoritmos son como un conjunto de instrucciones, por así decirlo, que estas generan datos. Ya, más o menos va por ahí también la cosa, Shirley. Muchas gracias. Vamos, por favor, con María Graciela. Son conjuntos de instrucciones que se debe seguir. Por ejemplo, digamos, vamos a hacer una X tarea. Entonces, mediante las instrucciones que nos indique, podemos realizar la tarea. Ya, eso es casi que más bien un prompt, más que, digamos, los algoritmos, ¿ya? Vamos, Pablo. Yo diría que, por ejemplo, un algoritmo es así como comentaba mi compañera, que es un conjunto de pasos para resolver un problema en la cual estemos. Por ejemplo, estamos necesitando de
por ejemplo, si estamos haciendo una actividad ya, o mejor así, estamos buscando algún departamento en las redes sociales, estamos busca y busca y busca, y el algoritmo es presentarnos más imágenes de casas, así para resolver como que era el problema que estamos pasando. Eso es lo que más o menos intento. Porque es una secuencia de instrucciones que estamos mismo dando y así el sistema arroja de lo que estamos nosotros buscando o necesitando. Ya, Pablo, muchas gracias. Nos vamos acercando, vamos asentando un poquito mejor la idea. Isabela, continuemos contigo, por favor. Buenas noches. Yo creo que esto de algoritmos es como un proceso de información o de contenido que buscamos, por ejemplo, si en Facebook, así como dijo Pablito, buscamos lo que son departamentos, casas, o estoy buscando comprar algo, entonces es como que esa información se va a todas las redes y te aparece casas en Instagram, en TikTok, en Twitter, te sale toda esa información de lo que tú ya buscaste en una plataforma. Eso. Ya, todavía nos hace falta sentar, pero tienen la idea, ¿sí? Y es que se ha debatido un montón sobre esto y hemos hablado un montón sobre esto. Shirley, a ver, vamos contigo. Sí, bueno, como nos había dicho, no basada, estuve investigando la verdad, pero es como lo mencionaba, que era como un conjunto de instrucciones claras, literal, como una receta que dice qué paso seguir y cómo se puede resolver un problema y es completar como las tareas paso a paso. Y en cambio, en las redes sociales, estos algoritmos son los que analizan los datos como las preferencias y deciden qué contenido es el que nos dan, refiriendo obviamente las preferencias y comportamientos que nosotros tenemos en diferentes plataformas. Ya, muchas gracias, Shirley. A ver, igual se define en el documento compilado que ustedes revisan, ¿no es cierto? Y esta investigación lo definen como este conjunto ordenado y finito de pasos o instrucciones diseñados para realizar una tarea. Sin embargo, a pesar de que puede comprenderse esta como la esencia, ¿no es cierto?, del algoritmo, en otras palabras, nos expresa el documento, es una secuencia lógica de acciones. Es decir, no es específicamente como el prompt o la instrucción que damos, ¿no es cierto?, nosotros a la inteligencia artificial para que nos ayude generando una tarea, sino que más bien es esta secuencia de acciones que permiten a las inteligencias artificiales generar, ¿no es cierto?, resultados o soluciones a tareas que nosotros le proponemos, ¿sí? Es por eso que a partir de esta secuencia se permiten realizar o transformar estas entradas o input o también conocidos como los prompts en una salida o también conocido con el término output, que sería la respuesta de la inteligencia artificial. Es decir, hay diferentes procesos, pero específicamente, no sé si ustedes, por ejemplo, han utilizado o han visto que las inteligencias artificiales en la actualidad utilizan una característica o una configuración a modo de filtro, más o menos podríamos decirlo, que se denomina como pensamiento profundo, por ejemplo, en la plataforma de DeepSeek, o en ChatGPT creo que se llama como pensamiento avanzado o algo por el estilo, no me he fijado bien, ¿sí? Pero esto hace que la respuesta de la inteligencia artificial sea más elaborada. Por eso se menciona entre comillas, ¿no es cierto?, como esta traducción del inglés conocido como pensamiento profundo, ¿sí? Y tengan en cuenta que esta es una de las características de la inteligencia artificial, este proceso de pensamiento a pesar de que es una inteligencia artificial, entre comillas, incluso como un proceso de reflexión. Este proceso interno que generan los bots o las inteligencias artificiales para finalmente brindar alguna respuesta o alguna solución a el trabajo que se le ha pedido, ¿sí? Específicamente, esos son los algoritmos. Ahora bien, ¿cómo se fusiona, ¿no es cierto?, la labor del periodismo con el uso de las inteligencias artificiales a través del algoritmo?
Aquí también les menciono un término que se desarrolla en este documento y que tal vez no sé si lo han escuchado, el newsmaking. El newsmaking específicamente es este proceso que no tiene que ver con la construcción objetiva de la información y las características de los principios del periodismo que seguramente ustedes ya habrán revisado en otras asignaturas. Más bien se enfoca en cómo se construye, ¿no es cierto?, los elementos informativos como el género noticioso, poniendo en énfasis específicamente el proceso, la rutina del periodista y las prácticas también del periodista para finalmente generar una noticia, ¿sí? Así como, por ejemplo, cómo se relaciona el periodista con sus fuentes y qué influencia también tiene a partir de sus ideologías profesionales o a partir de su contexto, ¿no es cierto? Y que sobre qué líneas está marcado también su quehacer periodístico. A eso se refiere el newsmaking. Y es por eso que se desarrolla este tipo de concepto, ¿no es cierto?, en este documento. Cómo el newsmaking se ve traspasado por el uso de la inteligencia artificial y los algoritmos, ¿sí? Hasta allí quedó claro que es el newsmaking, que es los algoritmos y que es la automatización de funciones, ¿cierto? Con esto vamos a comprender todo lo que se nos viene adelante. ¿O hasta ahí tienen alguna pregunta tal vez? Bien, entonces, bueno, vamos revisando esta primera característica que nos menciona el documento, chicos, que es el newsmaking, en donde se propone la sustitución de los periodistas por la inteligencia artificial. Y es que en algunos casos sí se ha dado esta sustitución. Yo sé que es un nivel importantísimo también de trabajo y avances tecnológicos y que incluso por eso lo revisa, ¿no es cierto?, la OIT, este tipo de debates en los que se habla de disminución de los espacios laborales para los periodistas, ¿sí? Entonces, esto se refiere a la automatización que ha alcanzado su fase final en la actualidad, ¿sí? Sobre todo en la producción de noticias que tienen, ¿no es cierto?, una estructura mucho más objetiva que en los otros géneros periodísticos al momento de informar, como la crónica, en los géneros interpretativos como el reportaje, ¿no es cierto? Ustedes ya vieron la asignatura de géneros periodísticos, ¿cierto? Ya, súper. Entonces, estamos hablando en español todos, ¿ya? Entonces, vamos a revisar cómo a partir de esta investigación se trabaja sobre todo en una cuestión investigativa enfocada en el género periodístico, ¿sí? Y cómo en la publicación de noticias cada vez más medios de comunicación están publicando textos redactados por máquina, por la facilidad en cuanto a formato y estructura de este género periodístico. Ahora, el debate puede hacerse mucho más amplio cuando se habla de géneros interpretativos y mucho más cuando se habla de géneros periodísticos de opinión, ¿sí? Sin embargo, también otra cosa que nos menciona el documento es que a pesar de que tal vez en la última década, sobre todo, se ha evidenciado, o a partir de 2020 sobre todo, se ha evidenciado muchísimo más el tema de la inteligencia artificial y de la automatización de diferentes tareas para el ejercicio periodístico. Este ha tenido un desarrollo silencioso durante décadas. El periodismo artificial, nos menciona incluso el documento, existe desde hace décadas. Su proceso antes era visto solamente como una modernización técnica y que ahora se hace visible. Ya vamos a ver específicamente cómo se expresaría esta modernización técnica para que podamos comprender un poquito mejor. Y finalmente revisaremos el último punto, pero que es el punto, creería yo, más importante, es cómo la visión de la inteligencia artificial como herramienta auxiliar en algunos casos ha tenido un reemplazo total al rol periodístico, ¿sí? Como también a partir de esta inteligencia artificial han sido reemplazados algunos puestos, sobre todo de reportería y de periodistas que hacen específicamente el género noticioso,
¿sí? Entonces, en ese sentido, vemos cómo la inteligencia artificial sustituye al periodista con algoritmos, pero se percibe como una nueva forma de construir relatos informativos. En un proceso que toma un menor tiempo, ¿no es cierto? Por eso decíamos ahorro de recursos. El tiempo, por ejemplo, es un recurso, pero que también se puede ver no solamente como una amenaza, sino que también se plantea usar algoritmos y bots como asistentes para identificar historias o incluso para mejorar narrativas. Muchos y muchas periodistas lo que han hecho también es servirse de este tipo de instrumentos para revisar la gramática, la redacción, la ortografía, la puntuación, el uso de signos, ¿no es cierto?, de exclamación o de pregunta, etcétera. Bien, continuamos entonces. Es importante entonces que podamos revisar cómo es que se va configurando en cuanto al periodismo la historia de digamos, de finalmente el periodismo automatizado, ¿sí? Y esto específicamente, estas tecnologías empiezan a desarrollarse entre los años 70 y 90, cuando se empieza a originar el periodismo automatizado. Se vincula al periodismo de datos, ¿sí? Antes de la utilización de las herramientas digitales ya existía este periodismo de datos. Yo les he colocado aquí una imagencita que va graficando un poco a partir del uso del Internet, cómo el periodismo de datos puede hacerse a partir de una investigación documental, cómo realiza esta investigación actual, ¿sí? Sobre el uso de la inteligencia artificial y el periodismo. Anteriormente, incluso a las herramientas digitales existían, y bueno, hasta la actualidad, algunas pocas, existen algunas hemerotecas, en donde existe un archivo, una base de datos, ¿no es cierto?, física, de los periódicos de antaño, en donde puede hacerse un periodismo de investigación y un periodismo de datos a partir de esta búsqueda más minuciosa, ¿sí?, en estos entornos físicos anteriormente. Posteriormente, ¿qué va sucediendo? Que el periodismo suele generar o va generando a través de la historia este archivo en repositorios digitales, ¿sí? La nube, como conocemos en muchos casos, o el drive, ¿no es cierto?, va siendo un espacio de carga de información que posteriormente se puede investigar y se puede acceder todavía de una manera más democrática y a nivel del mundo también. Luego llega se da a cabo el tema de Computer Assistant Reporting, que no es más también que el uso del incipiente periodismo de datos, ¿sí?, con el uso de computadoras para el análisis de datos periodísticos. Es decir, que ya existe cierto nivel de automatización de tareas, por lo menos a partir de los filtros informativos que permiten búsquedas avanzadas, ¿no es cierto?, a partir de palabras clave, como normalmente se trabaja en el ámbito de la investigación. Sin embargo, en los años 2000 se logra ya establecer muchísimo o con más fuerza el periodismo de datos, centrado en extraer historias de grandes conjuntos de datos. Es decir, se va generando esta minucia al momento de filtrar la información y recolectar la información a través de estas nubes de información, ¿sí? Philip Meyer, por ejemplo, sería ya quien introduce el concepto de periodismo de precisión, quien parte, ¿no es cierto?, de escribir o de proponer esta especialidad, ¿no es cierto?, dentro del periodismo, con un enfoque en la investigación social con base en datos, ¿sí? Es decir, que se parte nuevamente de esta búsqueda en la nube o en el archivo de Internet para poder también establecer información y comunicar información contextualizada, verificada, ¿no es cierto?, curada incluso a través de esta información que existe en bases de datos. Ahora bien, vamos a continuar. ¿Qué sucede luego? A principios del siglo XXI, es decir, aproximadamente entre el 2000 y el 2010, el periodismo ya se enfoca más, ¿no es cierto?, en
el uso de este tipo de herramientas. Por ejemplo, el uso de software para procesar y visualizar datos de forma automatizada, ¿sí? Como a través de diferentes repositorios específicamente guiados en el periodismo, ¿sí? O enfocados en el periodismo, ya se puede obtener información de primera mano. Fíjense cómo también a través del uso de la herramienta de WhatsApp funcionan algunos canales informativos de primera mano, ¿sí? Como los periodistas pueden tener números de teléfono, por ejemplo, o grupos de WhatsApp con asambleístas o con diferentes lugares, ¿no es cierto? O fuentes de información en el país que logran brindar también a la ciudadanía información verificada desde la fuente para los periodistas, ¿sí? Luego se da el desarrollo del concepto de periodismo computacional como abstracción computable de la información. Aquí mencionábamos a partir del uso de la historia también en nuestro país, sobre todo, a partir del año 2000 es que en nuestro país los medios de comunicación empiezan a digitalizarse. A pesar de que ya existían este tipo de repositorios, ¿no es cierto?, para poder tener información de primera mano, ahora los medios de comunicación también irán generando su propio archivo a través de los blogs o los sitios web, en donde van cargando su información normalmente con una periodicidad diaria, por ejemplo, como los medios de comunicación, como en ese entonces el periódico Hoy, Diario El Comercio, La Hora, el Telégrafo, El Universo, posteriormente el Extra, y así los diferentes medios de comunicación que fueron también sumándose a estas nuevas tecnologías y nueva dinámica también de tener informada a la ciudadanía. Bien, luego avanzamos hasta el año 2010, donde ya se da una irrupción de los algoritmos en el periodismo. A pesar de que en nuestro país es bastante nuevo el uso de algoritmos, sobre todo en los espacios como los países europeos y Estados Unidos o los países norteamericanos, también ya se ve o se evidencia a partir del año 2010 hacia adelante ya la irrupción de los algoritmos en el periodismo, ¿sí? Estos algoritmos se van usando para priorizar y para filtrar la información, por un lado. Además, y aquí se evidencia un dato que ustedes mencionaban, por ejemplo, para conocer cuáles son las características de la audiencia, ¿sí? De las audiencias, es decir, los algoritmos para poder comprender estos procesos que ayudan a resolver tareas tienen que estar debidamente alimentados, es decir, en algún momento me parece que en este curso y en este semestre hacíamos el ejercicio de poder entrar a internet y ver qué nos salía, ¿no es cierto?, a partir de nuestra alimentación de los algoritmos. Es decir, que si es que yo ingreso ahorita a mis redes sociales, seguramente me va a salir un contenido sugerido de acuerdo a mis gustos, es decir, a mi dinámica de consumo, ¿sí? Así es como se van alimentando los algoritmos y eso es lo que permite, por ejemplo, a través de la alimentación de los diferentes ejercicios periodísticos, que los algoritmos puedan también comprender cuáles son las características de las audiencias. Por ejemplo, hemos visto también en muchos casos que es importantísimo comprender a las audiencias para construir los diferentes productos comunicacionales, videos, los diferentes enfoques incluso que se les quiera dar a los videos en cuanto a los géneros periodísticos, ¿sí? El lenguaje que se va a utilizar también al momento de comunicar, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, para que también finalmente los algoritmos a partir de esta alimentación, por un lado, de periodistas que ya ejercen su carrera, ¿no es cierto? Y que tienen estos conocimientos y que han ido alimentando al algoritmo, también puedan generarse noticias automáticamente. Recuerden, en semestres anteriores, cuando ustedes revisaban los géneros periodísticos, seguramente les mencionaron que la forma en que se construye la noticia de manera tradicional, ¿no es cierto?, es una estructura de pirámide invertida.
porque al principio de la información se detallan los eventos o los datos más importantes de la noticia, ¿cierto? Y es que esta estructura también es comprendida por los algoritmos. Y es así como vamos a ver más adelante en este documento cómo el algoritmo crea noticias muy parecidas a las que crean los periodistas humanos, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo también en 2010, a partir de esta irrupción de los algoritmos en el periodismo, se da una aplicación de técnicas de minería de datos. No sé si ustedes han escuchado este término de minería de datos y a qué se refiere. O tal vez si quieren googlearlo brevemente para comentarnos a todos y todas. ¿A qué se refiere en periodismo, ojo, la minería de datos? Voluntarios y voluntarias, chicos y chicas. ¿Cómo está, Alicia? Buenas noches. Vamos, Jensen. Ok, como dijo que si podíamos investigar, estaba viendo que la minería de datos también es conocido como el periodismo de datos, según lo que estaba observando, basado en datos y la práctica periodística que combina entre técnicas de análisis de datos con la investigación y la narrativa periodística. Ya, muchas gracias, Jinso. A ver, ¿esto cómo se establece en un ejemplo puntual? Creo que también a ustedes les presenté la plataforma, o si es que no lo hice, seguramente ya han escuchado porque se ha popularizado un montón la cuenta de Instagram de Lupa Media, ¿sí? Es un trabajo de verificación de información, sobre todo, ¿no es cierto? O de periodismo de verificación a través de análisis de datos de fuentes oficiales, sobre todo. ¿Sí? Por ejemplo, investigaciones sobre censos del INEC, investigaciones o datos estadísticos que brindan los mismos ministerios en nuestro país o los mismos diferentes instituciones públicas de nuestro país. ¿Sí? A eso se refiere un poquito esta minería de datos, a cómo se puede verificar y curar la información a través de estas herramientas, que ahora sobre todo se han automatizado. Hay algunas herramientas como, por ejemplo, en Internet, bueno, no recuerdo ahorita específicamente cómo se menciona, pero es un apartado de Google que permite, por ejemplo, filtrar la conversación actual, ¿sí? Es decir, ¿qué están buscando los diferentes usuarios en Internet en el ámbito noticioso o sobre qué se está hablando en Internet en los ámbitos noticiosos, por ejemplo, ¿sí? Sobre qué están los debates para también obtener este tipo de ejercicios periodísticos y asimismo de personalización del contenido, puesto que, por un lado, esta alimentación de los algoritmos permite facilitar las tareas para los periodistas, pero asimismo permite conocer a las audiencias a través ya ni siquiera en algunos casos de estas investigaciones sobre los públicos objetivos, porque ahora ya tenemos esta alimentación del algoritmo para poder comprender cómo trabajan, cuáles son las dinámicas de consumo, cuáles son los intereses, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Entre el año 2015 y 2016 ya se evidencian las primeras aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial al newsmaking, es decir, a este proceso de elaboración de las noticias, ¿sí? Aquí se consolida con muchísima más fuerza el término automate journalism o periodismo automatizado, ¿sí? Definido como la generación de textos noticiosos a partir de datos sin intervención humana directa. Y también la aparición de noticias creadas por algoritmos en medios de comunicación más relevantes. Ahora, ¿por qué creen ustedes específicamente, y esto ya se los mencioné al inicio de la clase, pero por qué creen que se utiliza principalmente en la redacción de noticias la inteligencia artificial? ¿Qué características creen que
tiene la noticia o el género noticioso para poder ser más fácil de trabajar con la inteligencia artificial. Yesabela, ¿tú qué piensas? No lo escuché, profe. ¿Qué puede repetir? Sí, pero porfa, presten atención, les pregunto porque están con la cámara apagada. A ver, mencionaba que, ¿por qué crees que es más fácil producir el género noticioso con inteligencia artificial en comparación de otro tipo de géneros periodísticos? Ya, no, yo tengo la cámara encendida, profe, para empezar. Ya, yo considero que se usa la inteligencia artificial en estos géneros porque nos ayudan también como que a buscar más rápido la información, nos ayuda a encontrar más rápido sitios web del tema específico que queremos generar la noticia. Ya, pero en otros tipos de géneros también podemos buscar sobre eventos específicos, por ejemplo. ¿Qué haría, chicos y chicas, a todos? ¿Qué haría más fácil o por qué es más fácil generar una noticia con inteligencia artificial en comparación, por ejemplo, con una crónica o con un espacio de opinión? A ver, pensemos un poquito. ¿Cuáles son las características de una noticia? La principal característica es que cuenta los hechos a partir de la objetividad, es decir, a partir de los hechos verificados. En la noticia no puede existir, ¿no es cierto?, algún porcentaje de participación de él o la periodista. ¿Y por qué me refiero particularmente a esto? Porque los géneros interpretativos, como la crónica, por ejemplo, recoge vivencias, ¿no es cierto?, a partir incluso, en varios casos, de la jerga popular, ¿sí?, de las palabras más cotidianas de los diferentes personajes o personas que se encuentren narrados en una crónica periodística. Asimismo, en el género de opinión, cuando en radio un periodista comparte y comenta cuáles son los hechos coyunturales, ¿no es cierto?, en nuestro país, por ejemplo, en los últimos días, él allí sí pone un porcentaje muchísimo más importante de su interpretación y de su opinión. Por eso se conoce como el género de opinión. Ahí abro la pregunta. Nuevamente, ¿creen que la inteligencia artificial podría hacer un ejercicio de opinión, un ejercicio periodístico de opinión? Shirley, vamos contigo. Bueno, espérame un poquito. ¿Qué pasó ahí? Ya, sí, disculpen por el ruido. Sí, bueno, yo creería que no, porque como se sabe, es un, es una inteligencia artificial, no piensa por sí mismo, no tiene esa capacidad de poner como en, yo qué sé, en una noticia, el sentimentalismo, ese, no tiene capacidad de sentir, de ser como muy empático, por así decirlo. Ya, gracias Shirley. Vamos, Pablo. Yo diría que, por ejemplo, la inteligencia artificial no daría bien la opinión porque la inteligencia artificial es más objetiva. En cambio, para dar una opinión tiene que ser como que esté centrado en el hecho, como que haya vivido el hecho y ahí dé su opinión acerca de la noticia. En cambio, la inteligencia artificial es más objetiva. Se basa más
en datos, así, más sencillo. En cambio, cuando uno da una opinión propia, da más relevancia a lo que uno dice. Ya, va por ahí también. A ver, una precisión aquí, ¿sí? En el caso de la noticia, también recuerden que específicamente el género noticioso es brindar elementos de actualidad. Si bien la noticia puede generar una contextualización breve, ¿no es cierto? Este género se conoce específicamente por el objetivo de informar, ¿sí? Es decir, que sí es, digamos, sí tiene la característica de ser objetiva, a pesar de que también hay un debate muy amplio respecto de cómo el periodista por su mismo contexto, en algunos momentos hace que en las noticias hayan ciertos rasgos de subjetividad, como vamos a revisar más adelante en los ejemplos, ¿sí? Pero no es muy común, es uno incluso de los retos que se le puede proponer a la inteligencia artificial, este tema de que sea capaz de interpretar emociones, comportamientos humanos y asimismo de expresarlos, a pesar que en esta evolución sobre todo se propone que ya pueden existir algunos elementos que puedan, por ejemplo, tratar de comprender las emociones y comportamientos humanos, pero no de expresarlos. Ojo con esto también, ¿sí? ¿Qué sucede en la actualidad? ¿Cuál es el contexto actual y cómo ha ido desarrollándose la inteligencia artificial? La IA en el contexto digital contemporáneo tiene las características que se recogen también de la evolución periodística a partir del uso de la tecnología. Estas características que brindan, ¿no es cierto?, los entornos digitales como la hipertextualidad, la interactividad con las audiencias, la multimedialidad, como nuevo contexto para el uso de la inteligencia artificial. Incluso algunas de estas características ya forman parte también de las herramientas que brinda la inteligencia artificial. Hablando particularmente de lo multimedia, nosotros vemos que hay inteligencias artificiales que ya desarrollan producción audiovisual. Todavía hay diferentes retos, ¿no es cierto?, para que se pueda evidenciar estos contenidos de manera más realista, etcétera, pero digamos que también ya van realizando este tipo de piezas audiovisuales. Lo siguiente es la incorporación masiva de la automatización en la producción de noticias, que a la vez va generando, por ejemplo, algunos elementos que generan debate sobre la situación laboral de las y los periodistas. Esta automatización de producción de noticias ha hecho que muchos, como les mencionaba al inicio de esta clase, muchos periodistas pierdan sus puestos en los medios de comunicación, pues permite el ahorro de recursos como el tiempo, permite el ahorro digamos, de diferentes personas para la realización de una misma tarea, etcétera. ¿Cuáles son las proyecciones de la inteligencia artificial y el uso de algoritmos hacia futuro? Lo primero es que exista un desarrollo de máquinas autónomas con capacidad de decisión, lo que en la actualidad aún no se evidencia en las inteligencias artificiales. Pero por supuesto, habría que estudiar también cuáles serían los retos en este desarrollo autónomo de las máquinas generadoras de periodismo, por ejemplo, ¿sí? Lo siguiente es la creación de contenido interpretativo y emocional a partir de datos, que es uno de los retos que también tiene la inteligencia artificial, puesto que, como ustedes bien mencionaban, ¿no es cierto?, los diferentes géneros que no son informativos, como los géneros interpretativos y los géneros de opinión, estos parten de la utilización de elementos más contextuales. En el caso de la crónica, la riqueza de la crónica es esta combinación, por un lado periodística y por otro lado literaria también, en donde se reconocen, por ejemplo, o se recogen detalles como los colores, los olores, las sensaciones, las emociones, la jerga popular, como les mencionaba, y algunos detalles más bien minuciosos que la inteligencia artificial, por su objetividad, deja de lado, ¿sí?
Lo siguiente es la posible automatización de todos los géneros periodísticos y no solamente los narrativos, como el género noticioso. Aquí no voy a abordar tanto porque ya se nos acaba el tiempo. Bien, el otro tema, que es igual un tema no menor, y creo que nos va a tocar desarrollarlo de manera más puntual la próxima clase, es a partir de todos estos avances que hemos revisado hoy, ¿no es cierto?, con el origen y la historia de la evolución de la inteligencia artificial y el uso de algoritmos, ¿qué desafíos éticos existen también a propósito de la utilización? Hay normas y hay debates sobre las diferentes normativas que deberían existir para la regulación de este tipo de herramientas, pero también hay diferentes dilemas que hacen que se proponga y que se profundice más este debate, teniendo en cuenta que hay muchos pros, pero también hay contras éticos, sobre todo sobre el acceso a la información y la privacidad que debe existir a través de la utilización de los datos para la alimentación de algoritmos. Y asimismo, el tema de la recolección de información sin permiso de los usuarios o tal vez de permisos, ¿no es cierto?, cuando nosotros aceptamos los términos y condiciones para poder acceder a alguna plataforma u otra. Pero también, y también es un dato no menor y una característica de estos dilemas éticos, de la utilización de los algoritmos para manipular a los usuarios o para manipular, en el caso del periodismo, a las audiencias, ¿sí? Con esto creo que vamos a tener que cerrar la clase de hoy y vamos a finalizar la próxima clase. No se olviden, chicos, que el día sábado a las 9 de la mañana vamos a mantener la tutoría para poder brindar un soporte para ir cerrando ya este tema de la evaluación sumativa 2. Les voy a socializar en estos días el enlace y en todo caso les recuerdo que en el equipo de esta asignatura también estará el ingreso o el acceso para esta tutoría. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos y chicas, antes de terminar? ¿Todo clarísimo? Listo. Bien, entonces que tengan una bonita noche, chicos y chicas. Cuídense mucho. Chao, chao. Muchas gracias, Magíster. Hasta luego. Gracias, Gracias, Magíster. Magíster. Hasta Bien. luego. Gracias, que Gracias, tengan una- Magíster. Buenas noches. Hasta luego.